Buenas tardes, mi nombre es Mateo Mejía, estudiante de la Unidad Educativa Don Calderón, integrante del grupo ExcelSoft. Les voy a presentar cómo realizar una gráfica, cómo utilizar la función aleatoria y cómo hacer una factura en Excel. ¿Cómo sumar en Excel? Pasos para sumar en Excel. Una de las principales tareas de una hoja de cálculo de Excel es permitirnos almacenar datos en cada una de las celdas. Asimismo, realizar operaciones matemáticas con los datos almacenados. Como ya se ha dicho anteriormente, Microsoft Excel nos ofrece tantas fórmulas y funciones, pero para este caso vamos a centrarnos en la función suma en Excel. Sumar en Excel sin utilizar una fórmula. En Excel tenemos varias formas de sumar valores y una de ellas es que no necesariamente requerimos emplear de una función. Para hacer la suma en este caso podemos hacer una suma en Excel de forma directa. ¿Cómo hacer una suma en Excel? Simplemente en primer lugar debemos poner en la celda el signo igual. Con este signo iniciamos la operación matemática y posteriormente agregamos los valores con el signo más. Agregamos los valores con el signo más. Luego de ingresar los valores, damos Enter y la hoja de cálculo se encargará de mostrarnos el resultado de la suma en Excel que estamos realizando. En el caso de este ejemplo, nuestro resultado será 156. Otra manera de sumar en Excel es haciéndolo a través de valores ingresando en diferentes celdas. Por ejemplo, vamos a sumar en la celda C1 diferentes valores de otras celdas. En este caso va a ser de la celda A1 que vamos a tener el valor de 3023 en la celda 1, en la celda B1 vamos a tener el valor de 1323 y en la celda C1 vamos a aplicar la fórmula de igual. Seleccionamos la celda A1, el signo matemático que es la suma y la celda B1. Una vez que hayamos puesto el igual en la celda C1, seleccionamos la celda A1, ponemos el signo más y seleccionamos la celda B1. Luego presionamos Enter y el resultado de nuestro ejemplo será 4346. Nótese que al pararnos nuevamente sobre la celda C1 en la parte superior de la barra de fórmulas, se nos muestra la operación matemática que hemos realizado con la celda A1 y B1. De esta misma manera podríamos sumar varias celdas de manera vertical o horizontal, como vamos a realizar en el siguiente ejemplo. Ponemos igual, seleccionamos las celdas, cada uno con su signo y automáticamente Excel hará la suma, que nos da 13.490. Podemos hacerlo de esa manera o sin embargo si queremos sumar muchas celdas, lo ideal sería hacerlo utilizando la función de suma en Excel. La función suma de Excel nos permite sumar valores individuales, referencias o de un rango de celdas o bien podemos utilizar la combinación de los tres. Por ejemplo, tenemos que poner igual con la función suma, abrimos paréntesis, seleccionamos la celda B2 hasta la celda B8, cerramos paréntesis y automáticamente nos suma desde la celda B2 hasta la celda B8. Esto es lo que es la fórmula de suma. También les voy a explicar cómo realizar la fórmula en resta. Restar números de una celda. Para realizar una resta en Excel vamos a utilizar lo que es el operador aritmético del signo menos. Y podemos hacerlo directamente en una misma celda. O también podemos restar valores que hayan en diferentes celdas sin ningún inconveniente. Veamos primero cómo restar valores en una misma celda. Restar en Excel en una misma celda es algo muy sencillo de hacer. Simplemente debes colocar los números o valores con el mismo signo menos. Recordemos que para iniciar cualquier operación o fórmula en Excel debemos poner primero el signo igual. Luego los valores con el signo aritmético menos. Por ejemplo, la fórmula que escribiremos en la celda nos quedará de la siguiente manera. Signo igual, cualquier número, signo menos,
y damos Enter. Nos mostrará como resultado 16. Otra manera de restar en Excel es haciéndolo a través de valores que tengamos en diferentes celdas. En este caso, por ejemplo, la resta en Excel nos quedará de la siguiente manera. En este ejemplo nos vamos a ubicar en la celda C1 o en cualquier celda que crea conveniente y vamos a escribir la fórmula tal cual como la escribíamos arriba y como lo hacíamos también en la celda en el ejemplo de la suma. Ponemos en la celda A1 23 y en la celda B1 ponemos 7, en la celda C1 ponemos igual, damos clic en la celda A1, signo menos, clic en la celda B2, B1 y damos Enter. Automáticamente tenemos aplicada una fórmula. Restar números de un rango de celdas. Como lo hemos mencionado anteriormente, no existe la función resta en Excel, por lo cual para usar números negativos en un rango de celdas es conveniente hacerlo con la función suma. A continuación te explicaremos cómo hacer una resta en Excel con la función suma y lo haremos a través de un ejemplo. Supongamos que tenemos los siguientes valores en las celdas separadas. Tenemos 33 menos 23, 53 menos 13, 203. En nuestro caso nos ubicamos en la celda A6 y hemos escrito la función suma. Igual, suma, abrimos paréntesis, seleccionamos las celdas, cerramos paréntesis, damos Enter y listo. Tomando el rango que incluye los valores negativos, en este caso el mismo Excel hará la suma y la resta de los valores respectivamente y nos devolverá el resultado correctamente. También podemos restar en Excel con la función insert. Otra manera de restar en Excel es a través de la función, aunque es muy poco conocida y usada para realizar restas en Excel. Aquí te vamos a explicar cómo funciona y cómo utilizarla. Por ejemplo, vamos a escribir dos valores en las celdas separadas. En la celda A1, voy a borrar esto para hacer el ejemplo. En la celda A1 vamos a poner 1500 y en la celda B1 vamos a tener un valor de 2000. Luego en la celda C1 escribimos la función igual, abrimos paréntesis, seleccionamos la celda A1, celda B1 y automáticamente nos dará el valor de 500, la resta de 500. Esta función nos permitirá realizar restas en Excel, pero debemos tener en claro que solo nos permitirá restar dos números o valores a la vez. Como siguiente, les voy a explicar cómo realizar una gráfica y cómo utilizar la función aleatorio en Excel. ¿Qué es una gráfica? Una gráfica es una representación visual de datos o valores que nos permiten hacer una interpretación o comparación de forma visual. Los gráficos en Excel son muy útiles para resumir o crear reportes de una gran cantidad de datos, haciéndolos más fáciles de interpretar. En este caso vamos también a utilizar la función aleatorio. ¿Qué es la función aleatorio? La función aleatorio .entre son parte de las funciones matemáticas y trigonométricas en Excel. Estas nos permiten devolver un número aleatorio de entre un rango de valores que cambian al actualizarse. Para aplicar esta fórmula tenemos que poner igual aleatorio entre, ponemos un número inferior y después ponemos un número superior como nos indica. En nuestro caso vamos a poner 2000, 5000 y automáticamente nos da un número aleatorio. Arrastramos para no tener que aplicar la fórmula en cada celda y automáticamente tenemos valores aleatorios de las ventas de enero, febrero, marzo, abril, mayo de cada uno de los vendedores.
Para aplicar la gráfica nos vamos a insertar gráficas, nos vamos a gráficas, podemos insertar cualquier tipo de gráficas, sea en columnas, y ya tenemos insertada la gráfica. Podemos insertarle en líneas, ya tenemos lo que es hechas las gráficas. En áreas, y así de simple podemos utilizar la fórmula aleatoria, o sea para un deber, o sea para el trabajo. Este es solo de Luis. Tenemos que irlo aplicando con cada uno de los vendedores en el caso de utilizar este tipo de gráficas. Ahora les voy a enseñar cómo podemos tener una factura en Excel, para lo cual nos dirigimos a Excel. Ya estamos en Excel, ponemos aquí en la barra facturas, buscar facturas en plantillas, y aquí tenemos un sinnúmero de plantillas de facturas en las que podemos acceder. Buscamos una factura sencilla o una que esté acorde a nuestro negocio. En mi caso voy a poner esta factura sencilla para dar una demostración de que ya viene con las funciones de suma. Para no perder la factura también la podemos grabar, guardar, la podemos copiar, y esto ya solamente la vamos llenando. En la descripción podemos poner que hicimos la venta de un celular, de una cocina, la cantidad va a ser de 2, de 3, ponemos el precio unitario y automáticamente ya se nos suma. Precio unitario de la cocina y automáticamente ya se nos suma. Tenemos un descuento de $25 y también se hace el descuento. Tenemos aquí un descuento de $100 por las 3 cocinas y automáticamente se nos hace el descuento. Estas facturas las podemos ir modificando con el logo y nombre de la empresa. Y esto ha sido todo, las explicaciones que yo he podido dar sobre cómo realizar una factura, suma, resta y gráficas.